Saludos amigos televidentes. Estamos en la serie que hemos titulado El regreso de Cristo y solamente para recordar que en los 4 temas anteriores vimos las primeras 17 señales del regreso de Cristo que Jesús mismo presentó en su sermón profético, versión de Mateo capítulo 24. Hoy vamos a estudiar la señal número 18 del regreso de Cristo y esta señal es muy importante porque tiene que ver con un intento de falsificar el regreso de Cristo. El tema se basa en lo que está comprendido entre los versículos 23 y 28 del capítulo 24 de Mateo. Mateo 24, 23 al 28. En este pasaje, el lenguaje inequívoco, nuestro Señor anuncia los peligros que iban a preceder a su advenimiento a este mundo. Para una mejor comprensión del tema, lo hemos dividido en 4 partes. En la primera parte vamos a hablar de la aparición de un falso Cristo específico. En la segunda parte vamos a hablar de las señales y los prodigios engañosos. En la tercera parte estaremos estudiando acerca de los lugares en los cuales aparecerá el falso Cristo y finalmente vamos a ver el lugar de la aparición del verdadero Cristo. Sin nada más que anticipar, vamos inmediatamente a ver esta señal número 18 del regreso de Cristo. Hablemos de la aparición de un falso Cristo. Mateo 24, 23 lo dice de esta manera. Entonces, si alguno os dijere, aquí está el Cristo o allí, no creáis. Jesús nos anticipa que en algún momento, antes de que Él regrese a esta tierra, se oirá decir en diferentes partes de este planeta, aquí está el Cristo o allí. Muchas voces clamarán, he aquí el Cristo, helo allí. Esta es la verdad. Yo tengo el mensaje de Dios. Él me ha enviado con gran luz. Esas voces se escucharán de una manera especial como nunca antes en la historia de la humanidad. Si nos tienen que decir, aquí está el Cristo o allí, es porque no le estamos viendo. La expresión aquí está implica que estamos en el lugar en donde se halla el falso Cristo, solamente tenemos que pasar una puerta para encontrarnos con él. La expresión allí implica, cuando habla de allí está el Cristo, implica que estamos cerca del lugar en donde se encuentra el falso Cristo o que se le pudiera ver a la distancia. Categóricamente, Jesús nos pide que no creamos en este tipo de anuncios. ¿Por qué? La razón para ello, como vamos a ver más adelante en el desarrollo de este tema, es que cuando Cristo regrese, no será necesario que nadie nos diga he aquí o allí. Sencillamente no será necesario. En un tema anterior vimos que Jesús anticipó que vendrían falsos cristos y que engañarían a muchos. El falso Cristo que se menciona en el versículo 23, Mateo 24, 23, es el último en la sucesión de falsos cristos, el más engañador de todos. De ahí que Jesús diga categóricamente a sus seguidores, no creáis. A continuación, Jesús habla de las señales y prodigios engañosos que hacen el falso Cristo y sus falsos profetas. De esto Jesús habló en los siguientes versículos, Mateo 24, versículo 24 y 25, que dicen así: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas
y harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los elegidos. Mirad, os lo he dicho de antemano. Jesús fue categórico cuando anticipó que se levantarán falsos cristos y falsos profetas. El falso Cristo mencionado en el versículo anterior, Mateo 24:23, como ya anticipamos, es el último en la sucesión de falsos cristos que han aparecido por milenios. La obra de engaño de este último falso Cristo estará apoyado por falsos profetas. Jesús anticipó que el falso Cristo y los falsos profetas harán grandes señales y prodigios. Se trata de señales reales o señales evidentemente reales. Debemos saber que la Biblia enseña que la realización de señales y prodigios no es evidencia concluyente de que quienes las realizan, estas señales y estos prodigios, sean mensajeros que nos vienen de parte de Dios. Esto nos obliga a salir de Mateo 24 por un momento y vamos a ir a Deuteronomio capítulo 13, versículos 1 al 5. Para no alargar demasiado este tema, no voy a leer el pasaje, simplemente se lo voy a resumir. Deuteronomio capítulo 13 y versículos 1 al 5 categóricamente presenta que las señales y los prodigios que hacen los falsos cristos y los falsos profetas no son concluyentes de que vengan de parte de Dios. Hay falsos profetas y hay videntes en sueños que anuncian prodigios y señales que finalmente se cumplen. De eso habla Deuteronomio en el capítulo 13, versículo 1 y la primera parte del versículo 2. Este texto se refiere a profetas y a videntes de sueños. ¿Cuál es la diferencia? El profeta es el que alega que Dios le habló, por lo tanto viene a compartir lo que Dios le dijo, mientras que el vidente de sueño es alguien que alega que Dios se le apareció en sueños mientras estaba dormido y él se dedica a contar lo que se le reveló en sueños. Con relación al término prodigio y al término señal, estamos hablando de sucesos extraordinarios, de sucesos milagrosos. Si se cumple la señal o el prodigio que se anunció, es porque el cumplimiento del prodigio o de la señal es innegable. Es genuino o evidentemente genuino. Los falsos profetas y videntes en sueños buscan apartar de Dios a los que creen en ellos, a los que creen en los falsos profetas y en los falsos videntes de sueños. Estos buscan apartarles de Dios. De eso habla Deuteronomio capítulo 13 en la segunda parte del versículo 2 y el versículo 3. Si tras cumplirse la señal o el prodigio que anunció, añade, vamos en pos de otro Dios que no conoces y démosle culto, el llamado profeta o vidente de sueños se delata como farsante. Todo verdadero profeta, todo verdadero, el Cristo, el único Cristo, el verdadero, hablan siempre en armonía con la palabra de Dios. Los falsos cristos y los falsos profetas nos apartan de las enseñanzas de la palabra de Dios y nos motivan a adorar a Dios de otra manera que la que dice la Sagrada Escritura. De antemano Dios dijo, no prestes atención a las palabras de ese profeta o de ese vidente que anunció sueños, anunció prodigios y señales y se cumplieron, porque te invita a apartarte
de la verdad de Dios tal y como está en la Escritura, por lo tanto no le prestes atención. Mediante falsos profetas y videntes de sueños, Dios prueba a los que profesan amarle. Quien ama a Dios con todo el corazón y con toda su alma, no va en pos de dioses ajenos ni les adora. Quien ama a Dios de todo corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas es leal al único Dios. Por sus palabras y no por su aspecto o por sus actos es como se reconoce al farsante. El falso Cristo, el falso profeta, no se reconoce por sus actos o por su aspecto, porque los actos pueden ser evidentemente reales y el aspecto puede ser muy parecido a la imagen que tenemos de Jesús como se presenta en la Biblia, pero sus palabras delatan si es genuino o si es falso. Esto que dijo Deuteronomio capítulo 13 pasará nuevamente poco antes del regreso de Cristo. Habrá falsos profetas, falsos sueños, falsas visiones que tendrán una apariencia de piedad, pero se alejarán de la fe original. La fe original es una. Si usted estudia la Biblia, la va a conocer. Y mientras más la estudie, más clara quedará en su mente. Cualquier cosa que nos desvíe de eso es falso. La lealtad a Dios se revela en los actos de la persona que profesa amarle. Deuteronomio 13:4 dice: al Eterno vuestro Dios seguiréis y veneraréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él os allegaréis. El que es leal a Dios le sigue, le venera, guarda sus mandamientos, escucha su voz y a Él se allega. Si es un falso representante de Dios, un falso Cristo o un falso profeta, no le podemos seguir porque no podemos seguir a Dios y al mismo tiempo a un farsante. Dios ha dictado sentencias sobre los falsos cristos y sobre los falsos videntes de sueños, falsos profetas, y la sentencia está en Deuteronomio 13:5. El falso profeta y el falso adivinador de sueños debe ser muerto porque es culpable de tratar de desviar del camino que Dios nos ha mandado. Es culpable de aconsejar rebelión contra Dios, quien nos ha sacado y rescatado de la esclavitud del pecado. Hay una regla que hemos mencionado en temas anteriores y la vamos a mencionar otra vez, que es la regla que debemos usar para detectar a los falsos cristos y a los falsos profetas. Y esta regla aparece en Isaías capítulo 8 y versículo 20. Dice así: a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La regla para detectar lo que es verdadero y descartar lo que es falso es la ley y el testimonio, es la palabra de Dios, que no es difícil de entender, que es fácil de entender cuando buscamos la dirección del Espíritu Santo y dedicamos tiempo a estudiarla. Dejamos Deuteronomio capítulo 13, donde se habla de que las señales y los prodigios no son concluyentes de que quienes los hagan sean mensajeros de Dios. Y volvemos a Mateo 24. Las grandes señales y prodigios de los falsos cristos y de los falsos profetas están dirigidas a engañar, si fuese posible, aún a los elegidos, dijo Jesús en Mateo 24:24. Hay dos razones por las cuales resulta imposible
engañar a los elegidos. La primera razón es porque los elegidos han seguido, continúan siguiendo el consejo apostólico que aparece en Efesios capítulo 4, versículo 15, la última parte del versículo que dice: siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. El falso Cristo y los falsos profetas con sus señales y prodigios no me pueden engañar si yo sigo la verdad en amor y crezco en todo siguiendo el patrón, el modelo perfecto que es Jesús. La segunda razón para que no podamos ser engañados por los falsos profetas y el falso Cristo es porque los elegidos toman en serio la advertencia que Jesús nos presentó en Mateo 24-25. Y Jesús lo dijo de esta manera: mirad, os lo he dicho de antemano. Eso nos hace estar a la expectativa de la obra de los falsos cristos, de los falsos profetas y de los falsos videntes de sueños. El regreso de Cristo será inconfundible para los escogidos. Primero, porque los escogidos tienen un conocimiento amplio y profundo de la palabra de Dios. Y segundo, porque los escogidos tienen una experiencia personal con Cristo y con el Espíritu Santo. A continuación, Jesús nos habla de los lugares de la aparición del falso Cristo. Y esto lo presenta en Mateo 24-26, que dice así: así si os dicen, aquí está en el desierto, no salgáis, aquí en las cámaras, no creáis. Los falsos cristos, falsos profetas, el falso Cristo, los falsos videntes de sueños, se presentan en el desierto, específicamente el falso Cristo, y en las cámaras. El desierto es una referencia a lugares restringidos al aire libre. Algunos recordarán el caso de Jim Jones y de People's Temple. En el año 1978, ya yo era pastor para ese tiempo, estaba pastoreando en el pueblo de Mayagüez. En el año 1978 murió Jim Jones y 917 de sus seguidores en Johnstown, Guyana, mediante suicidio asesinato. Este hombre reclamaba ser un mensajero de parte de Dios y se llevó al desierto, entre comillas, a sus seguidores y los indujo a suicidarse. Cuando Jesús habla de las cámaras, se refiere a lugares restringidos, bajo techo y entre paredes, como por ejemplo un centro espiritista. A continuación, Jesús habla del lugar de su aparición, cuando Él regrese por segunda vez. El falso Cristo se presenta en el desierto o en las cámaras, pero el verdadero, el único, el genuino, el original, Jesús, miren cómo se va a presentar. Así lo dijo Él en Mateo 24-27, que dice así: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. La segunda venida de Cristo será pública. Se verá en el cielo como vemos el sol cada mañana, cada día. Será tan visible como un relámpago que recorre el cielo de este a oeste. No habrá que preguntar a nadie dónde está el Cristo. No será necesario que nadie nos diga aquí está el Cristo o allí. A continuación, Jesús hace una declaración para confirmar lo que acababa de decir. Acababa de decir que cuando Él venga le veremos en el cielo, todo ojo le verá. Y la declaración que usa para confirmar esto aparece en Mateo 24-28, que dice así: donde esté el cadáver,
allí se juntarán los buitres. Por mucho tiempo yo no entendía este pasaje, me di a la tarea de investigarlo y descubrí lo que comparto con ustedes en este momento. Los buitres no usan el olfato para encontrar su alimento. Los perros, los gatos y otros animales se guían por el olfato para encontrar su alimento. Pero los buitres no se guían por el olfato, se guían por la vista. Cuando ellos ven el cadáver, van a su encuentro. La lección que sacamos de esta ilustración que Jesús presenta es que todo ser humano vivo el día del regreso de Cristo le verá regresando en dirección a la tierra, como en las mañanas vemos el sol, con solo ver la claridad o elevar nuestra mirada hacia el cielo. Tan simple como eso, vemos el sol, tan simple como eso, veremos a Cristo. Nuestro encuentro con el Señor no será en un desierto, es decir, en un lugar apartado al aire libre. Tampoco será en una cámara, es decir, en un lugar bajo techo y entre paredes. El lugar de encuentro de los fieles con el Señor se ha anticipado claramente. Y eso nos lleva a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y versículos 16 y 17, que dicen así: porque el mismo Señor descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Hoy hemos estudiado la señal número 18 de el regreso de Cristo, tal como aparece en el sermón profético versión de Mateo capítulo 24. Esta señal número 18 es la aparición de un falso Cristo. Los falsos cristos y los falsos profetas engañarán tocante a la segunda venida de Cristo a multitudes, pero no podrán engañar a los elegidos. Todos los seres humanos que estén vivos en el tiempo previo al regreso de Cristo, en el tiempo inmediatamente previo al regreso de Cristo, serán engañados por el falso Cristo, excepto los escogidos. La diferencia la hace el conocimiento personal que los escogidos tienen de Jesús y el conocimiento profundo que tienen de su palabra. Usted puede conocer muy bien a su iglesia, puede conocer muy bien a su pastor, puede conocer muy bien a su sacerdote. Eso no es conocer a Jesús. Conocer a Jesús requiere una vida de estudio de las Escrituras y una vida de oración, de comunión con Dios. Los que están velando con oración y escudriñando diariamente las Escrituras con fervor, con el deseo de conocer y hacer la voluntad de Dios, no serán extraviados por ningún engaño de Satanás. Los que sean guiados por la palabra de Dios discernirán seguramente entre el error y la verdad, entre el pecado y la justicia. Por lo tanto, mi amigo, mi amiga, lea la Biblia todos los días con oración, con hambre del alma, con el deseo de conocer la verdad, lo que Dios nos ha revelado y ha preservado por miles de años en ese volumen sagrado que se llama la Biblia. Lea la Biblia todos los días. Léala 2 veces al día. Cuando se levanta y antes de acostarse vuelva a leer algunas porciones, algunos capítulos de la Biblia. Léala completa todos los años. Ame y reverencie a Dios sobre todas las cosas. Esa es la mejor preparación para estar listos cuando Jesús venga e ir con Él. Que el Señor te dé el privilegio
de experimentar el deseo ferviente de conocer a Jesús por experiencia personal y su palabra a profundidad. Así sea. Amén.